Poncio Pilato. Todos conocen ese nombre. Pero lo que importa es que no es un personaje de la Biblia ni de una novela de Bulgakov. Fue una persona real. Un funcionario romano que sirvió en Judea en el primer siglo de nuestra era. Su historia no es solo un relato antiguo. Es un misterio en el que lo que está en juego no es una carrera, sino la memoria histórica de civilizaciones enteras. Y la pregunta principal no es qué hizo, sino si pudo haber actuado de otra manera. Entonces, ¿quién era realmente? ¿Por qué no pudo o no quiso salvar a Jesús? ¿Y cómo un episodio aparentemente común en la carrera de un administrador romano se convirtió en el evento principal de su vida y en una condena que dura 2000 años? Parece que la respuesta es obvia. Era un gobernador romano, un gobernante casi todopoderoso que podía hacer lo que quisiera. Pero esperen, aquí es donde empieza lo más interesante. Porque su poder no era como solemos imaginar. Era parte de una enorme maquinaria imperial, y su carrera dependía de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Para la mayoría de nosotros, él es un cobarde y un hipócrita que se lavó las manos. Un símbolo del poder que traiciona la justicia para conservar su propia tranquilidad. Pero lo sorprendente es que en la Iglesia Ortodoxa etíope, Poncio Pilato y su esposa son venerados como santos. Sí, no escucharon mal, santos. Incluso tienen un día dedicado en el calendario. ¿Cómo puede una misma persona ser un villano absoluto para miles de millones y un justo para millones más? Es justo en ese espacio, entre la maldición y la santidad, donde se esconde el verdadero Pilato. Pero para entender si pudo haber cambiado algo, primero hay que comprender a dónde llegó. Y llegó a uno de los lugares más explosivos y difíciles de gobernar en todo el vasto mapa del Imperio Romano. Para entender en qué trampa cayó Pilato, hay que hacer una cosa: olvidar el mapa moderno. En el año 33 de nuestra era, no existían ni Israel ni Palestina. El nombre Siria-Palestina aparecería solo 100 años después, tras otro sangriento levantamiento. Por entonces, esta era una región fragmentada, compuesta por varios territorios con diferentes leyes. Y para un romano, el centro de ese mundo no era Jerusalén. Sí, era el centro religioso, el corazón de la fe. Pero la capital administrativa, donde se encontraba el prefecto y el principal cuartel, era Cesarea, una ciudad portuaria en la costa. Para Roma, Jerusalén era algo así como el Vaticano, y Cesarea representaba a Roma misma. Esta provincia, Judea, no era para nada homogénea. Incluía Samaria, hogar de los samaritanos, quienes se consideraban los verdaderos guardianes de la fe, y cuyo templo en el monte Garizim había sido destruido por los judíos 150 años antes. Además estaba Idumea, la tierra natal del rey Herodes, cuyos antepasados fueron forzados a convertirse al judaísmo. Era una tierra donde todos se odiaban entre sí mucho antes de la llegada de los romanos. Pero la dificultad principal no estaba en la geografía. Residía en la propia idea de la ley. Para un romano, el derecho y la religión eran cosas separadas. Podías ofrecer sacrificios a Júpiter o a la diosa Isis de Egipto. Esa era una elección personal. Lo importante era pagar impuestos y ser leal al emperador. En Judea, esa lógica no funcionaba. Allí, la ley de Moisés, la Torá, no era solo un libro sagrado. Era la Constitución, el Código Penal, las normas sanitarias y las reglas comerciales al mismo tiempo. Regulaba absolutamente todo, desde qué alimentos se podían consumir hasta cómo cerrar acuerdos y juzgar a los delincuentes. La religión y la ley eran una sola cosa. Y esta tierra era una verdadera bomba de tiempo. Los historiadores comparan la Judea de esa época con los Balcanes a principios del siglo XX. Una región donde cualquier chispa podía provocar un incendio global. El territorio era diminuto, más o menos del tamaño de la actual región de Kaliningrado. La población iba desde 500.000 hasta 1 millón de personas. Más precisamente, no hay cifras exactas, pero incluso las estimaciones más conservadoras indican una densidad enorme. En fechas importantes, como la Pascua, Jerusalén se llenaba con cientos de miles de peregrinos de todo el imperio.
La ciudad se convertía en un caldero a punto de explotar, donde cualquier discusión sobre la interpretación correcta de la ley podía en segundos transformarse en un motín. Y cualquier motín, en un choque directo con Roma. Cualquier predicador que reuniera una multitud se volvía una amenaza directa para el prefecto. No porque dijera algo inapropiado, sino simplemente por congregar a tanta gente. Los romanos, por supuesto, no eran tontos. Sabían que gobernar ese lugar con métodos convencionales era como apagar un incendio con gasolina. Por eso, optaron por un compromiso sin precedentes. No tocaron el templo, la principal santidad. Reconocieron la ley local e incluso permitieron la existencia del Sanedrín, el Consejo Supremo que funcionaba como parlamento y como corte máxima para los judíos. Parecía la solución perfecta: dejar que los locales resolvieran sus complejas normas, mientras Roma solo recaudaba impuestos y mantenía el orden. Pero había un problema. Para la mayoría de los judíos, cualquier autoridad que no fuera la de Dios era ilegal. El dominio romano era una humillación temporal que debían soportar. Todos vivían a la espera del Mesías, el Salvador que, según creían, llegaría mientras el templo estuviera en pie y les devolvería la verdadera independencia. Por eso, cualquier compromiso con Roma era un trato con la conciencia, y cualquiera que llamara a la rebelión podía encontrar seguidores fácilmente. Roma intentaba gobernar esta región a través de la élite local. Pero esa élite estaba atrapada entre la espada y la pared, entre el poder romano y su propio pueblo. Y tenía un plan muy pragmático para sobrevivir. Para entender lo que ocurrió después, es necesario analizar la sociedad judía en 3 grupos clave, como si fueran piezas de un mismo engranaje. El primero es la aristocracia del templo, el conocido Sanedrín. No eran solo sacerdotes, sino los directores de una enorme corporación, cuyo centro era el Templo de Jerusalén. El segundo grupo es el pueblo, campesinos, artesanos, comerciantes. Ellos pagaban impuestos tanto a Roma como al templo y vivían siempre a la espera de un milagro, la llegada del Mesías que los liberaría. Y el tercer grupo eran los radicales, o celotes. Para ellos, cualquier poder terrenal, especialmente el de los paganos romanos, era una ofensa a Dios. Creían que cualquiera que pagara impuestos al César era un traidor. Estas 3 fuerzas coexistían en un equilibrio frágil, constantemente alterado. Ahora hablemos del Sanedrín. En nuestra mente suele ser visto como un parlamento o una corte suprema. Pero no es así. No había elecciones. No existían debates entre iguales. Era una estructura rígida y autoritaria, donde todo el poder estaba en manos del clan del sumo sacerdote. En el año 33, el sumo sacerdote oficial era José Caifás, pero el verdadero poder detrás del poder era su suegro, Anás. En los evangelios se le llama Anás. Los romanos lo destituyeron en el año 15 de nuestra era, pero logró conservar el control real. Más precisamente, convirtió el cargo de sumo sacerdote en un asunto familiar. Después de él, ocuparon ese puesto 5 de sus hijos y finalmente su yerno, Caifás. No se trataba solo de una élite religiosa, era un clan familiar que dominaba el principal lugar sagrado y, lo que era aún más importante, sus enormes ingresos. Su tarea principal no era vigilar la pureza de la fe. Su misión era mantener el poder, conservar el statu quo a cualquier costo. Y eso significaba proteger el templo, que era la fuente de su riqueza, preservar la frágil autonomía que les había otorgado Roma, y evitar un levantamiento popular que trajera a Judea a las legiones romanas. Cualquier predicador popular, cualquier sanador que congregara multitudes, no representaba para ellos una amenaza religiosa, sino política. Movía la barca, y en esa barca estaban ellos, con mucho por perder. Por eso sus acciones no nacían del fanatismo, sino del miedo frío y calculador. Este miedo no era paranoia. Tenía un nombre, una fecha y una cifra precisa. Más de 30 años antes de estos hechos, justo después de la muerte de Herodes el Grande, una ola de rebeliones sacudió Judea. El gobernador romano de Siria, Quincio Varo, respondió con una crueldad ejemplar.
Arrasó por completo la ciudad de Séforis. Luego se dirigió a Jerusalén. Miembros del Sanedrín, todavía jóvenes en ese tiempo, presenciaron todo con sus propios ojos. 2000 personas. No 200, sino 2000. Las crucificó a lo largo de los caminos que conducían a la ciudad. Durante varios kilómetros, una fila interminable de cruces. Los gritos que se iban apagando lentamente durante varios días. Y después, silencio. Y un olor a muerte que perduró semanas sobre Jerusalén. Esa escena quedó grabada en la memoria de toda una generación. Comprendieron una regla simple. Si no puedes controlar a tu pueblo, Roma lo hará por ti. Y sus métodos no te gustarán. De esta herida surgió su principal estrategia política, el principio del mal menor. Mejor encontrar y neutralizar nosotros mismos a cualquier agitador, cualquiera que pudiera provocar un motín, y entregarlo a los romanos. Que ejecuten a 1, a 2, a 10. Eso es preferible a ver de nuevo las legiones en las calles de Jerusalén y miles de cruces en las colinas. Un enfoque cínico y cruel, pero desde su perspectiva, absolutamente pragmático. No justicia, sino prevención. Recuerden este principio. Justamente será la clave de su conducta la noche del arresto de Jesús. Así que tenemos una provincia explosiva y una élite local dispuesta a todo para evitar una revuelta. Y ahora, un hombre enviado por Roma para gobernar todo eso. ¿Fue un procurador todopoderoso como en Bulgakov o alguien completamente distinto? Durante mucho tiempo, la respuesta a esta pregunta permaneció oculta. Historiadores, tanto antiguos como modernos, llamaban a Pilato de distintas maneras. Hegemón, procurador. Estamos acostumbrados a la imagen del todopoderoso gobernador romano que aparece en la novela de Bulgakov, capaz de decidir destinos con un solo gesto. Pero en 1961, arqueólogos italianos trabajando en las ruinas de un teatro en Cesarea encontraron un simple bloque de piedra caliza. En él había una inscripción parcialmente borrada. Cuando lograron descifrarla, la historia dio un giro inesperado. En la piedra estaba grabado: a Tiberio, Poncio Pilato, prefecto de Judea. Esperen, ¿prefecto? ¿No procurador? ¿Cuál es la diferencia, podría parecer? Enorme. Es como confundir al director general con el jefe de un departamento. Los procuradores, por lo general, empezaron a ocupar su cargo después de las reformas del emperador Claudio, ya tras la muerte de Pilato. En cambio, el prefecto es un puesto de otro nivel completamente distinto. No pertenece a la alta aristocracia ni al Senado. Es un funcionario de rango medio, proveniente de la clase de los caballeros. Todo su poder no era personal, sino delegado. ¿Qué significaba esto en la práctica? El prefecto de Judea no era una figura autónoma. Dependía directamente del legado, es decir, del gobernador de la provincia de Siria. En caso de disturbios graves, era el gobernador sirio quien llegaba con las legiones para restablecer el orden, mientras que al prefecto le tocaba una reprimenda. Poncio Pilato no contaba con legiones bajo su mando. Solo disponía de una pequeña guarnición, unas cuantas cohortes de tropas auxiliares, reclutadas entre no ciudadanos romanos. Eso bastaba para sofocar enfrentamientos menores, pero no para una guerra a gran escala. Su poder judicial también era limitado. Sí, tenía el derecho de la espada. Podía dictar sentencias de muerte, pero solo contra quienes no eran ciudadanos romanos, y cada una de esas sentencias podía ser revisada en Roma. Ejecutar a un ciudadano romano estaba fuera de su alcance. Entonces, ¿a qué se dedicaba? El prefecto de Judea tenía dos tareas principales, muy concretas. La primera era mantener el orden, evitar cualquier rebelión que pudiera llegar a oídos en Roma. La segunda, y la más importante, era la recaudación de impuestos. Judea era una provincia complicada, pero desde la perspectiva de Roma, bastante rentable. Proveía betún del Mar Muerto para la construcción naval, dátiles y sal, pero su fuente principal de ingresos eran las personas. Todo judío de entre 14 y 65 años debía pagar un impuesto individual,
Un denario al año. Un denario era el salario diario de un trabajador común. Parecía poco, pero la población de la provincia era, según distintas estimaciones, de 500.000 a 1.000.000 de personas. Eso significa que cada año de Judea salían hacia las arcas romanas entre 500.000 y 1.000.000 de denarios. Era una suma enorme. Además, existía un impuesto sobre la tierra, el diezmo de las cosechas, y también innumerables aranceles aduaneros para la importación y exportación de mercancías. Pilato no era un gobernante, sino un gestor de crisis y el principal inspector fiscal de una región problemática. Su tarea era asegurar que el flujo de dinero hacia Roma no se interrumpiera y que los habitantes locales no causaran demasiado alboroto. ¿Quién era este hombre al que le confiaron una tarea tan importante? Su nombre, Poncio, revela su origen en una antigua familia samnita. Los samnitas fueron en su tiempo los enemigos más acérrimos de Roma, un pueblo orgulloso y guerrero del centro de Italia. 300 años antes de Poncio Pilato, uno de sus antepasados, Gayo Poncio, infligió a Roma una de las derrotas más humillantes de su historia. Así que el apellido ya tenía renombre. Pero Pilato no pertenecía a la aristocracia senatorial, sino a la clase de los caballeros. Estos eran, en términos simples, los nuevos ricos, empresarios, militares y administradores. Para obtener un puesto como el de prefecto de Judea, no bastaba con tener dinero y conexiones, sino que también se requería una sólida experiencia militar. Más precisamente, no necesariamente en las legiones, donde servían los ciudadanos, sino en el mando de tropas auxiliares reclutadas entre los pueblos conquistados. Era una carrera típica para un caballero ambicioso. Él era un soldado, no un diplomático. Estaba acostumbrado a dar órdenes y esperar que se cumplieran. Y aquí llegamos a lo más importante. ¿Cómo pudo un hombre así recibir ese nombramiento? En el año 26 de nuestra era, justamente el año en que Pilato fue designado, sucedió algo crucial en Roma. El emperador Tiberio, cansado del poder, se retiró a la isla de Capri. El verdadero gobernante del imperio se convirtió en su hombre de confianza, el comandante de la Guardia Pretoriana, Lucio Elio Sejano. Sejano era el hombre más poderoso de Roma, y, según la mayoría de los historiadores, fue él quien impulsó el nombramiento de Pilato en Judea. El filósofo Filón de Alejandría, contemporáneo de esos hechos, señala directamente a Sejano como el organizador de los ataques contra los judíos en todo el imperio. Él odiaba a los judíos y su fe. Así que el protegido de este hombre, un exmilitar con mentalidad de comandante, no de político, fue enviado a gobernar la provincia más explosiva. Así que Pilato heredó un sistema de colaboración con la élite local, bien establecido, aunque frágil. Sus antecesores actuaban con cautela, buscando un equilibrio. Pero Pilato, un militar y representante del severo Sejano, creyó saber mejor qué hacer. Para entender qué hizo mal Pilato, primero hay que comprender qué habían hecho bien sus predecesores. Especialmente Valerio Grato, quien no fue un hombre blando. Era un pragmático. Grato gobernó Judea durante 11 años. En ese tiempo, reemplazó a 4 sumos sacerdotes, desechándolos como herramientas gastadas hasta encontrar al ideal, un hombre llamado José Caifás. Grato y Caifás hicieron un acuerdo que funcionaba a la perfección. El sumo sacerdote mantenía la calma en Jerusalén y aseguraba el pago puntual de los impuestos, mientras que el prefecto romano no se entrometía en los asuntos religiosos internos. Grato le explicó a Caifás algo simple. A Roma no le importa quién tenga la razón o la culpa en sus disputas teológicas. A Roma le interesa la estabilidad. A veces, para mantener esa estabilidad, es más fácil sacrificar a un alborotador que arriesgarse a una revuelta. Pilato recibió este sistema ya armado, un mecanismo probado y en funcionamiento. Solo tenía que evitar romperlo. Pero Pilato era un soldado. Llegó a su residencia en Cesarea en el año 26 y decidió dejar claro desde el principio quién tenía el poder. Su primera orden fue discreta, dada a escondidas durante la noche.
Los legionarios llevaron en secreto a Jerusalén estandartes con la imagen del emperador Tiberio y los colocaron en el corazón mismo de la ciudad sagrada. Para un romano, esto era rutina, una señal del dominio del imperio. Para un judío, era una profanación. La representación de una figura humana en la ciudad santa era una ofensa. Pilato esperó la reacción, y la obtuvo, pero no fue para nada la que esperaba. Nadie toma las armas. Nadie levanta barricadas. En cambio, una multitud enorme y silenciosa se dirige hacia Cesarea. Llegan al palacio de Pilato y simplemente se acuestan en el suelo. Miles de personas. No gritan, no exigen, no amenazan. Solo se tumbran. Día 1. Día 2. Día 3. Sin comida, sin agua. Esto deja a Pilato desconcertado. Los soldados no saben cómo enfrentar a un enemigo que no pelea. Al sexto día, su paciencia se agota. Sale frente a la multitud, rodeado por legionarios con las espadas desenvainadas, y lanza un ultimátum. Dispérsense, o morirán aquí y ahora. Y entonces sucede algo que Pilato no pudo prever. Los manifestantes, al unísono, se quitan la ropa, dejando al descubierto sus cuellos. Sin decir una palabra, ofrecen sus gargantas a los soldados. En sus ojos no hay miedo, solo la disposición a morir por su ley. Pilato observa a miles de personas dispuestas a entregar la vida por un trozo de tela con un símbolo. Él, un militar acostumbrado a que la vida sea lo más valioso, se encuentra frente a gente para quienes existe algo más importante que la existencia misma. Y comprende que, si da la orden, habrá una masacre. Una masacre de personas desarmadas. El escándalo llegará hasta Roma. Su carrera, apenas iniciada, terminará en vergüenza. Pilato retrocede. Ordena retirar los estandartes de Jerusalén. Su primera derrota, humillante. Pasaron varios años. Pilato parece no haber aprendido nada. Inicia un proyecto útil pero costoso. La construcción de un acueducto de 50 kilómetros para abastecer de agua a Jerusalén. Era un proyecto necesario, pero el tesoro del prefecto estaba vacío. Y Pilato encuentra, o al menos cree, una solución brillante. Toma el dinero del tesoro del templo de Jerusalén. Para él, solo es una reserva de oro sin uso. Para los judíos, son fondos sagrados, donados a Dios. Tocarlos era un sacrilegio. Cuando Pilato regresa a Jerusalén, lo recibe otra vez una multitud. Pero esta vez está preparado. No piensa humillarse de nuevo. Entre los manifestantes había colocado previamente a sus soldados vestidos de civil. Bajo sus capas llevaban porras. Al recibir una señal, empiezan a actuar. No arrestan, golpean. En la multitud se desata el pánico y la estampida. La gente muere no solo por los golpes, sino aplastada por los mismos manifestantes. Esta vez Pilato ganó. De manera sangrienta y brutal, pero consiguió lo que quería. Pero esta victoria resultó ser peor que una derrota. Los líderes judíos, conscientes de que no lograrían justicia a nivel local, envían una delegación directamente a Roma, con una queja dirigida personalmente al emperador Tiberio. Y sucede algo que Pilato no esperaba. Tiberio, un hombre viejo y cansado del poder, los escucha y toma partido por ellos. Para ser exactos, no fue solo una reprimenda, sino una orden registrada en documentos oficiales. Tiberio prohíbe de manera tajante a Pilato interferir en las costumbres locales y, lo más importante, tocar alguna vez más el dinero del templo. Para un funcionario romano, esto es una marca indeleble. Ahora está bajo vigilancia estricta. Ya no es un gobernador confiado, sino un administrador culpable bajo supervisión. Cualquier nueva queja podría costarle no solo el cargo, sino la vida. Está asustado, atrapado en la trampa que él mismo creó. Ya no tiene margen de error. Y justo en ese momento, cuando Pilato camina al borde del abismo, en la misma Roma ocurre un evento que convertirá su precaria situación en una desesperada sin retorno. En el año 31 de nuestra era, llegó a Cesarea,
la residencia de Poncio Pilato, una noticia desde Roma. Una noticia que habría helado la sangre a cualquier funcionario que hubiera hecho carrera en los últimos 10 años. Lucio Elio Sejano, prefecto del Pretorio, el hombre más poderoso del imperio después del mismo Tiberio, protector y amigo de Poncio Pilato, había sido declarado traidor y ejecutado. ¿Y qué ejecución? El emperador Tiberio, desde la isla de Capri, envió al Senado una carta larga y enrevesada. Los senadores la leyeron en voz alta, hora tras hora, sin entender del todo a dónde conducía. Solo en el último párrafo, Tiberio exigió su arresto. Ese mismo día, Sejano fue capturado, estrangulado en la prisión, y su cuerpo fue arrojado durante 3 días a las calles de Roma para ser ultrajado por la multitud. Luego, sus restos fueron lanzados al río Tíber. No fue simplemente una orden de ejecución, fue una señal. Una señal para todos los que estaban vinculados con Sejano. Para Pilato, esto significaba el fin. Pero no solo el fin de su carrera, era una amenaza directa a su vida. Ahora no era simplemente un funcionario que había cometido un error y estaba en la mira del emperador. Ahora era un representante de un enemigo del Estado que había sido ejecutado. Cualquier persona que Sellan hubiera elevado automáticamente caía bajo sospecha. Cada uno de sus actos se examinaba con lupa buscando señales de deslealtad. Se encontraba atrapado en una trampa política imposible. ¿Mostrar mano dura en Judea como solía hacerlo? Eso provocaría una nueva revuelta y una denuncia más en Roma. Y la queja de un protegido del traidor haría que el paranoico Tiberio reaccionara de una manera totalmente distinta. ¿Pero mostrar indulgencia? ¿Ceder ante los locales? Para alguien cuya lealtad estaba en duda, eso se vería como debilidad, o peor aún, como simpatía por los rebeldes. Un paso a la izquierda era un abismo, un paso a la derecha, el mismo abismo. Cualquier decisión era mala, cualquier acción conducía al desastre. Y así, en ese estado, asustado, con su reputación destruida, sin protector y atrapado por su propio miedo, Poncio Pilato llega a Jerusalén para la fiesta de Pascua del año 33. Y en la madrugada, cuando la ciudad aún duerme, le llevan a un predicador desconocido procedente de Galilea. Para entender lo que ocurrió aquella mañana en Jerusalén, primero hay que comprender qué es lo que no fue. No fue la noticia principal del año, ni siquiera del mes. Para la mayoría de sus contemporáneos, pasó completamente desapercibido. Contamos con los textos de Filón de Alejandría, el principal crítico de Poncio Pilato. Fue su contemporáneo y describió con detalle y cierto regocijo todos los crímenes del prefecto: sobornos, violencia, ejecuciones sin juicio. Cruel, terco, inflexible. Así pinta Filón a Pilato. Y aquí está lo extraño. Esperen. En esta larga lista de atrocidades no hay ni una sola palabra sobre el juicio de Jesús. Ni una. Para la comunidad judía de Alejandría, para la élite intelectual de la época, ese proceso era tan común que ni siquiera lo consideraron digno de ser mencionado. El historiador Josefo, escribiendo 40 años después, habla de Pilato con más moderación. Y el romano Cornelio Tácito, casi un siglo después, apenas dedica una frase: Cristo fue ejecutado durante el gobierno de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Una confirmación seca del hecho, nada más. Para ellos, era simplemente otro rebelde ajusticiado en una provincia turbulenta. Viernes, mes de Nisán, año 33. Aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana. Jerusalén aún está sumida en el silencio previo al amanecer, pero frente a la residencia del prefecto ya se ha acumulado una multitud. Los sumos sacerdotes trajeron a Jesús, arrestado durante la noche, ante Pilato. Ellos mismos no entran, no podían contaminarse antes de la Pascua al ingresar en la casa de un pagano. Este detalle dice mucho. Vinieron a pedir la condena a muerte, pero ni siquiera por eso están dispuestos a romper la pureza ritual. Pilato debe salir él mismo al frío aire matutino. Frente a él, ve a un grupo de personas encabezado por el sumo sacerdote Caifás,
a quien tenía poca estima, y a un hombre atado. ¿De qué lo acusan?, pregunta Pilato. Y aquí ocurre una transformación clave. El Sanedrín juzgó a Jesús por blasfemia, por llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Pero los sumos sacerdotes saben perfectamente que para un funcionario romano eso no significa nada. Así que reformulan la acusación sobre la marcha, trasladándola del ámbito religioso al político. Hemos encontrado que corrompe a nuestro pueblo y prohíbe pagar impuestos al César, llamándose a sí mismo Cristo Rey. Eso ya es serio. La prohibición de pagar impuestos y la reivindicación del título real son una amenaza directa al poder de Roma. Traición al Estado. Pilato lleva a Jesús adentro para interrogarlo a solas. ¿Eres tú el rey de los judíos?, pregunta. Y escucha como respuesta: mi reino no es de este mundo. En ese momento, el pragmático administrador romano entiende todo. Frente a él no hay un líder político ni un revolucionario reuniendo un ejército. Está ante un filósofo, un predicador itinerante. No representa ninguna amenaza para el imperio. Pilato regresa ante la multitud y anuncia su veredicto. No encuentro culpa alguna en este hombre. Ve que se trata de disputas internas judías y que solo intentan usarlo como un instrumento. Y no quiere ser ese instrumento. A partir de ese momento, comienza un intento desesperado de Pilato por evadir una decisión. Prueba de todo. La primera táctica es legal. Jesús de Galilea. Perfecto. Galilea es territorio de Herodes Antipas, quien justo ha llegado a Jerusalén para la festividad. Pilato envía al detenido con él. Que sea Herodes quien resuelva el asunto. Pero Herodes, tras burlarse de Jesús y no obtener ni una palabra de él, lo envía de regreso. El plan fracasa. Al mismo tiempo, Pilato recibe una nota de su esposa, Claudia Prócula. Ella le suplica que no haga nada malo contra ese justo, porque en sueños ha sufrido mucho por él. Dudas personales, malos presentimientos, un miedo místico, todo esto se suma a la negativa política de dejarse manipular por Caifás. Pilato hace un segundo intento. Existe una tradición. En Semana Santa se libera a un preso elegido por el pueblo. Él se acerca a la multitud y les da a elegir: Jesús, a quien acaba de declarar inocente, o un tal Barrabás, un rebelde y asesino que estaba preso por crímenes concretos contra Roma. La estrategia es sencilla. Ofrece decidir entre un predicador y un terrorista. Está seguro de que la multitud tomará la opción obvia. Pero no tomó en cuenta un detalle. Los sumos sacerdotes ya habían manipulado a la gente. Convencieron al pueblo de pedir la liberación de Barrabás. Para muchos, él era un luchador por la libertad, un celote. Y cuando Pilato pregunta: ¿a quién quieren que les libere? ¿A Barrabás o a Jesús? La multitud unánime grita: ¡Barrabás! Pilato está en shock. Su plan se ha derrumbado. ¿Qué voy a hacer con Jesús?, pregunta desconcertado. Y entonces escucha un grito que lo perseguirá para siempre: ¡Crucifícalo! Pilato intenta apelar a la razón. ¿Qué mal ha hecho él? Pero nadie le presta atención. La multitud se ha convertido en una fuerza incontrolable. Entonces toma la decisión del último y más cruel compromiso. Ordena azotar a Jesús. El castigo romano no era solo una paliza. El látigo, con incrustaciones de hueso y metal, desgarraba piel y músculos hasta los huesos. Muchas personas morían en esta etapa. Pilato espera que ver a un hombre mutilado y ensangrentado sacie la sed de sangre de la multitud. Saca a Jesús, apenas en pie, con un manto escarlata de bufón y una corona de espinas en la cabeza, y pronuncia las famosas palabras: «He aquí el hombre, exe homo». Mírenlo. ¿No es suficiente? Pero no. El grito de «crucifícalo» solo se hace más fuerte. En ese momento, los sumos sacerdotes sacan su última carta. Pronuncian una frase que lo cambia todo. No se la avisen a la multitud, sino directamente a Pilato. Si lo dejas libre, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey es enemigo de César.
Ya no es una petición, es una amenaza directa, una promesa velada de denunciarlo en Roma, una denuncia contra el representante del traidor ajusticiado Sellano, una acusación de que él, Poncio Pilato, protege a un hombre que aspira al título real. En la atmósfera de paranoia que reinaba en la corte de Tiberio, esta acusación equivalía a una sentencia de muerte. Pilato entiende que está atrapado. Mira a la multitud, a los sumos sacerdotes, al Jesús agotado, y comprende que la elección ya no está entre justicia e injusticia. Es entre la ejecución de ese predicador desconocido y su propia carrera, tal vez hasta su vida, y se rinde. Él dicta la sentencia, pero antes realiza un gesto que quedará grabado para siempre en la historia. Ordena que le traigan agua y frente a todos se lava las manos. No soy responsable de la sangre de este justo. Véanlo ustedes, declara en voz alta. Más precisamente, no se exime de la responsabilidad, sino que la traslada públicamente a otros, a la multitud que gritaba, «Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos». Utiliza un ritual judío de purificación, familiar para los locales, para mostrar que él no tiene culpa. Pero todo fue solo un acto, un gesto vacío de un hombre desesperado y quebrantado. Desde el punto de vista del derecho romano, lavarse las manos no tenía ningún efecto legal. Si el juez declaraba inocente a alguien y luego, presionado por la multitud, lo enviaba a la muerte, el verdadero culpable era el juez. Ese ritual no limpió la sangre de sus manos. Al contrario, se volvió una prueba pública de que Pilato condenó a un hombre cuya culpabilidad no tenía clara. Reconoció su derrota. Pilato salvó su carrera. Al menos, eso pensaba él. Pero la ironía de la historia es que el evento que él consideraba una molestia menor volvió su nombre inmortal. Lo que realmente le costó el cargo ocurrió 3 años después, y por una razón completamente diferente. La ejecución de Jesús fue para Poncio Pilato una rutina, simplemente otro día de trabajo. Difícil, desagradable, pero en esencia, común. Esperaríamos que después de un evento así su carrera se viniera abajo, que sobre él cayera la ira de Roma o la venganza divina. Pero no, nada. Espera, ¿cómo que nada? Trabajó tranquilamente en Judea durante 3 años más, 3 años después de la crucifixión de Cristo. Para la administración romana, ese suceso pasó totalmente desapercibido. Solo otro rebelde, otra ejecución en una provincia lejana y siempre turbulenta. Pilato siguió construyendo acueductos, recaudando impuestos y resolviendo disputas locales. Su carrera estaba en perfecto estado, hasta el año 37, y terminó por una historia completamente distinta. La ironía es que Pilato fue destruido por lo mismo de siempre, su franqueza y su negativa a entender las sutilezas religiosas locales. Esta vez no se trataba de los judíos, sino de los samaritanos. Entre ellos surgió un profeta que prometió mostrar a la gente los vasos sagrados de Moisés, supuestamente escondidos en su montaña sagrada, el Garizim. Miles de personas, muchas armadas, se dirigieron hacia la montaña. Pilato vio lo que estaba acostumbrado a ver, una multitud armada, un posible levantamiento. Y reaccionó como siempre, envió a la caballería. La reunión fue dispersada y los instigadores ejecutados. Parecía que todo seguía igual que siempre. Pero los samaritanos, a diferencia de los sacerdotes judíos en la historia con Jesús, no optaron por amenazar ni gritar en la plaza. Presentaron una queja oficial, directamente al jefe Pilato, al legado de Siria, Lucio Vitelio. En esa denuncia, expusieron el asunto no como una represión de un levantamiento, sino como una cruel agresión contra peregrinos pacíficos. Buscaban vasos sagrados, o mejor dicho, creían que allí los encontrarían. Y esta queja, a diferencia de muchas anteriores, funcionó. Vitelio, aparentemente cansado de los constantes problemas que causaba su subordinado, no se tomó mucho tiempo para resolver el asunto. Ordenó a Pilato entregar los cargos de inmediato y partir hacia Roma.
para ser juzgado personalmente por el emperador Tiberio. Para el procónsul, esto significaba el final. Ser llamado a la capital para declarar ante el propio emperador era una sentencia de muerte política. Pilato recogió sus pertenencias y emprendió un largo viaje de regreso a casa, que debía terminar en deshonra y, posiblemente, en el exilio. Y aquí la historia toma un giro inesperado. Mientras la nave de Pilato navegaba hacia Italia, el viejo emperador Tiberio murió en su palacio de Capri. Cuando Pilato finalmente llegó a Roma, ya no había nadie para juzgarlo. El poder pasó a Calígula, quien tenía sus propios asuntos, intrigas y diversiones. El caso de un funcionario de la polvorienta Judea, llamado de regreso por orden del difunto emperador, no le interesaba a nadie. Simplemente se perdió entre los papeles. Con esto, la pista histórica de Poncio Pilato se corta, para siempre. No sabemos qué fue de él. ¿Fue condenado? ¿Absuelto? ¿Jubilado? No existe ni un solo documento. Simplemente desapareció. Pero la conciencia popular no tolera el vacío. Si la historia no dio una respuesta, se inventará una. Y estas invenciones revelan más sobre Pilato que cualquier documento. El primer historiador eclesiástico, Eusebio, escribe que Pilato cayó en desgracia durante el gobierno de Calígula, y llevado al límite de la desesperación, se quitó la vida. Esa era la versión para los creyentes. La justicia divina se había cumplido. Pero las leyendas medievales fueron mucho más lejos. Según una de ellas, su cuerpo, tras el suicidio, fue arrojado al río Tíber, pero el río se rebeló. Sus aguas se desbordaron, atormentadas por malos espíritus. Entonces lo sacaron y lo lanzaron a la Rona, en Francia, con el mismo resultado. Así, su cuerpo maldito fue llevado por toda Europa, hasta que finalmente lo ahogaron en un lago remoto en las montañas de los Alpes, donde, según se dice, su fantasma aún aparece en noches tormentosas. El histórico Pilato desaparece, se disuelve en la niebla del tiempo. Pero en su lugar nace un símbolo que en distintas partes del mundo se entendió de maneras muy diferentes. En Occidente, se convirtió en la encarnación de la cobardía y el compromiso con el mal. Pero en Oriente, le esperaba un destino completamente distinto. En la cultura occidental, el nombre de Poncio Pilato se ha convertido en sinónimo de cobardía. Su gesto de lavarse las manos es un símbolo eterno de la hipocresía y la evasión de la responsabilidad. Para los católicos y protestantes, es el hombre que conocía la verdad, pero temió defenderla. El ejemplo vivo de un compromiso con el mal. En el cristianismo oriental, específicamente en la tradición ortodoxa, la mirada es más suave. Allí se destaca que Pilato intentó 3 veces salvar a Jesús y reconoció su inocencia. La culpa recae en los sumos sacerdotes. Más aún, su esposa, Claudia Prócula, quien suplicó a su marido que no hiciera daño al justo, ha sido canonizada como santa en la Iglesia Ortodoxa. Eso cambia bastante el panorama, ¿no es así? La familia parece estar rehabilitada, pero todo esto palidece frente a lo que ocurrió en otras iglesias. Espera, ¿en serio? Revisé esto varias veces porque no podía creerlo. En las iglesias etíope y copta, Poncio Pilato es un santo canonizado. Tiene su propio día de conmemoración, el 25 de junio. ¿Cómo es posible? Se basa en apócrifos, textos tardíos que afirman que después de la crucifixión, Pilato se arrepintió y se convirtió en un cristiano secreto. Así que frente a nosotros están 2 Pilatos. Uno, casi un demonio, cobarde e hipócrita. El otro, un santo, un mártir. Y ambos surgieron de la misma persona histórica. Esta división en la memoria no habla tanto de él, sino de nosotros, de lo que buscamos en su historia. La imagen más familiar que tenemos de Pilato, ni villano ni santo, sino un intelectual cansado y reflexivo, no nació en la iglesia. Surgió mucho después, en el siglo XIX, cuando la historia dejó de ser parte de la teología y se convirtió en una ciencia. En 1863, el historiador francés Ernest Renan publicó el libro La vida de Jesús. Fue un impacto.
Renan fue el primero en atreverse a describir los eventos evangélicos no como un texto sagrado, sino como una crónica histórica. Y su Pilato no es un personaje de parábola. Es un funcionario romano común, agotado por el servicio y escéptico. Un hombre para quien todo ese alboroto con el profeta local es profundamente ajeno e incomprensible. Estaba cansado de los fanáticos, de las denuncias, de la compleja política en aquella polvorienta provincia. Solo quería que todo eso terminara pronto. Esta idea de Pilato como un burócrata agotado resultó increíblemente fructífera. Más precisamente, cambió por completo la perspectiva. De un relato sagrado, la historia se transformó en un drama humano. La propuesta de Renan fue tomada y llevada al extremo por Mijaíl Bulgakov. Su Poncio Pilato en El Maestro y Margarita ya no es un personaje secundario, sino el protagonista trágico de la novela. Bulgakov, quien atravesó personalmente la maquinaria estatal implacable, vio en el prefecto romano algo más profundo. Su Pilato sufre desde hace casi 2000 años, no tanto por haber condenado a un inocente a la crucifixión. No, su tormento es más hondo. Padece por su cobardía, que le impidió concluir la conversación más importante de su vida. Un diálogo sobre la verdad, iniciado con un filósofo errante. El deber oficial, el miedo a la denuncia en Roma, la necesidad de cumplir con los procedimientos, toda esa rutina lo llevó a traicionar no solo a un hombre, sino a la misma posibilidad de la verdad. Y por eso está condenado a la soledad eterna y al dolor de cabeza constante. Había otra perspectiva, que llevaba la idea de Renan hasta una ironía mordaz. En 1891, el escritor Anatole France publicó el relato El Procurador de Judea. En la historia, un Pilato ya entrado en años, que pasa sus últimos días en Sicilia, se encuentra con un viejo conocido. Rememoran la juventud, el servicio en Judea, las intrigas locales, las mujeres, las rebeliones. Al final, el interlocutor le pregunta a Pilato si recuerda a un joven milagroso de Nazaret llamado Jesús. Pilato se detiene un instante, frunce el ceño y no puede recordarlo. ¿Jesús?, dice. No lo recuerdo. Para Bulgakov, ese día fue una maldición de 2000 años. Para el personaje de Franz, simplemente uno más de cientos de asuntos administrativos que ni siquiera quedó grabado en la memoria. Y en ese olvido, tal vez haya más verdad histórica que en las eternas agonías de la conciencia. Entonces, ¿quién era realmente? Después de todo lo que hemos descubierto, la respuesta parece increíblemente sencilla. Poncio Pilato no fue ni un monstruo, ni un santo, ni un filósofo trágico. Fue una función, una pieza más en la enorme maquinaria imperial. Un hombre cuya profesión era gobernar. Para un funcionario de su nivel, enviado a una región conflictiva, y Judea era exactamente uno de esos puntos calientes, la tarea principal era mantener el orden y la lealtad a Roma, a cualquier costo. Sus acciones no estaban guiadas por la moral, sino por su deber oficial. Frente a él no estaba el Hijo de Dios, sino una fuente potencial de disturbios durante la fiesta judía más importante. Toda su lógica es la de un gestor de riesgos. Por un lado, un predicador extraño pero inofensivo. Por el otro, una multitud enfurecida, amenazas de los sumos sacerdotes de denunciarlo en Roma, acusaciones de insultar al emperador. Recordamos que Pilato ya estaba en una situación complicada. Otro escándalo más, otra queja, y su carrera o incluso su vida podrían acabar. Y él toma una decisión. No como persona, sino como funcionario. Sacrifica a una figura para preservar la estabilidad de todo el tablero. Desde el punto de vista del sistema, actúa de manera absolutamente correcta. No tuvo problemas por esa ejecución. Nadie en Roma lo condenó ni lo citó para una investigación. Para la burocracia imperial, la ejecución de uno entre miles de agitadores provinciales era un asunto de importancia nula. Cumplió con su trabajo. Entonces, ¿por qué precisamente él? ¿Por qué, en el centro de la mayor tragedia de la humanidad, no estaba el sumo sacerdote Caifás, quien organizó todo, ni el Sanedrín, que dictó la sentencia,
sino Poncio Pilato. ¿Por qué toda la carga de la responsabilidad histórica recayó sobre los hombros de un funcionario romano? Creo que la respuesta está en que la historia necesita un rostro. El Sanedrín es un comité sin identidad. Caifás es una figura dentro de un contexto judío interno. Pero Pilato representa el poder, reconocible, claro, absoluto. Él era quien podía decir sí o no. Con el tiempo, cuando las intrigas políticas del primer siglo se borraron de la memoria, quedó un esquema simple y claro: la víctima y el verdugo. O, lo que es aún más dramático, la víctima y el juez que pudo salvarla, pero no lo hizo. A la tragedia humana le hacía falta un antagonista personal, no una institución sin rostro. Y Poncio Pilato encajó perfectamente en ese papel. Se volvió un símbolo eterno, no porque fuera un villano excepcional, sino porque era un ser humano común, aterradoramente común, al que el destino colocó en el centro de la historia y lo obligó a tomar una decisión cuyas consecuencias ni siquiera podía imaginar.